El Señor me decía que no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. No es la misma cosa, ¿verdad? Y que tuviéramos mucho cuidado con el conocimiento. Generalmente uno el conocimiento lo adquiere en el mundo natural, si lo queremos ver nosotros así. Estudiamos y adquirimos conocimiento. Pero, me decía el Señor, si se descuida, ese conocimiento los puede llevar a caer, los puede hacer caer en los frutos de la carne. ¿Por qué razón? Porque hemos visto cantidad de gente que muchas veces se prepara, que es muy conocedora de algo, domina en el campo X, cualquier situación, la maneja muy bien. Entonces eso va provocando en esa persona orgullo, prepotencia, soberbia. Uno empieza a decir, no, es que así como yo, nadie hace las cosas. Es que aquel sabe, pero no sabe tanto como yo. Ah, pero aquel hace las cosas bien, pero yo las puedo hacer mejor porque yo sé más que él. Entonces, cuando tenemos mucho conocimiento de algo, cualquiera que sea el área en que nos movamos nosotros, si no tenemos cuidado, decía el Señor, podemos caer en los frutos de la carne. En cambio, me decía el Señor, la sabiduría, dicen qué bonito, la sabiduría pone de manifiesto los frutos del Espíritu. ¿Verdad? Cuando uno obra con sabiduría, está dando a conocer, está demostrando que uno está viviendo los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque si yo sé algo y quizá mi hermana no sabe mucho de lo mismo, entonces, ¿qué hago yo? Compartir con ella, enseñarle a ella, decirle, mire, usted lo hace bien, pero fíjese que lo podría hacer mejor. Entonces yo ahí no estoy siendo egoísta, sino que estoy yo amándola a ella, demostrando amor porque yo quiero que ella mejore. Entonces, cada actitud de sabiduría que nosotros tenemos, me decía el Señor, demuestra, pone de manifiesto que los frutos del Espíritu están funcionando en nosotros. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿verdad?, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría tenemos que darnos cuenta que esa nos va a enriquecer primeramente espiritual, en el campo espiritual y después en el campo natural. O sea, el ser sabio, pero ¿cómo vamos a hacer para llegar a ser sabios? Tenemos que acercarnos a Dios, es la única manera, porque Él es la sabiduría por excelencia y el principio de la sabiduría en nosotros es acercarnos a Él, es conocer de Dios. Ese solo es el principio. ¿Y por qué solo el principio? Porque a raíz de ese conocimiento que yo voy teniendo de Dios, voy viviendo su palabra, y al ir viviendo su palabra, entonces la voy a ir aplicando en mi vida y eso me irá haciendo cada vez más sabio. Dice la palabra que Josué, ¿verdad?, le hablaba al pueblo y le recordaba los estatutos y los preceptos y todo lo que Dios decía. Y siempre, si ustedes se fijan en la palabra, siempre Dios dice, si guardan mis estatutos, si ponen mis decretos por obra. Entonces, ese es el deseo de Dios, que vivamos su palabra porque eso nos hace sabios. Entonces, ¿qué se iba a lograr? La palabra lo dice, que todos los demás pueblos decían, este pueblo es sabio, este pueblo es entendido. ¿Pero por qué se referían así al pueblo de Dios? Porque vivían la palabra, cuando la vivían, ¿verdad? Pero cuando caían en necedad, entonces era cuando ellos fracasamos. Que hay actitudes nuestras que están reflejando esto que dice Santiago aquí, pureza, esos buenos frutos, que misericordia. Entonces vamos a estar diciendo, realmente estoy actuando con sabiduría. Y cuando tengamos un accionar que no tenga nada que ver con esto, ¿verdad? Dice aquí que esa sabiduría de Dios no es hipócrita, ¿verdad? Entonces cuando veamos una actitud quizá que tenemos nosotros de hipocresía, démonos cuenta que ahí no estamos actuando sabiamente, ¿verdad? Por lo menos no con la sabiduría de Dios, tal vez la del hombre. Y ese es otro choque que muchas veces nosotros encontramos. La sabiduría de Dios nos va a permitir a nosotros manejar esos frutos del Espíritu, ayudar a las personas, tener el discernimiento que podemos tener, ¿verdad?, en lo espiritual y ayudarle a la gente. Nosotros podemos estar en lugares, en países que quizá las personas están acostumbradas a analizarlo todo, ¿verdad?, a que le expliquen científicamente cómo es que obra Dios, ¿verdad? Entonces es imposible, esas personas por eso no entienden muchas veces, pero al mismo tiempo por eso
creen que Dios es Dios, porque no alcanzan a comprender la dimensión de las cosas que hace Dios, porque ellos quieren entenderlo con la sabiduría humana. Ellos quieren aplicar la sabiduría del hombre, pero no la de Dios. Entonces es cuando se desconciertan las personas. Pero es también el momento propicio para que los que somos hijos de Dios, los que ministramos, los que le llevamos una palabra a una persona, pongamos esa sabiduría de Dios al servicio de esas personas. Entonces no solo les vamos a ayudar en la necesidad, en el problema, en la enfermedad que tengan, sino que la vamos a traer a los pies de Cristo. Le va a dar convicción a las personas que realmente hay un Dios que lo conoce todo y que lo sabe todo, ¿verdad? Pero con ese tipo de sabiduría que viene de lo alto, como dice la palabra de Cristo, dice, more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría.